Esto me da una vergüenza que no veas. Hola, buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Lucía y soy estudiante de segundo curso de la carrera de arte dramático. En concreto, estoy estudiando la carrera de dirección escénica y en este vídeo quería compartir cómo fue mi experiencia en las pruebas de acceso a arte dramático. Voy a hablar en concreto de mi experiencia, que es en la carrera de dirección, pero los consejos se pueden extrapolar a todas las especialidades. Por poner en contexto, yo estoy estudiando en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, en la ESAT de Valencia, por lo que no sé cómo se harán las pruebas exactamente en otras ESAT de España. Al menos en Valencia, las pruebas constan de un comentario de texto que son obligatorias para cualquier tipo de especialidad, y después hay unas pruebas que ya son específicas de cada una de las especialidades. En la de dirección, por ejemplo, que es la que hice yo, teníamos que hacer una prueba de dirigir actores. Luego, si aprobabas esta primera parte, que es tanto el comentario de texto como las habilidades específicas, pasas a la segunda parte de las pruebas, que en dirección era desarrollar una propuesta escénica en tu casa y la defendías frente a un tribunal. Por ejemplo, en interpretación sí que son los monólogos, y en escenografía hacer un diseño del espacio escénico a partir de un texto teatral. Voy a empezar dando unos pequeños consejos sobre cómo preparar el comentario de texto. En primer lugar, aunque creo que puede resultar bastante obvio, es léete todas las obras. Cuando yo me presenté a las pruebas de acceso hace un año, me pusieron un comentario de texto de un fragmento de La mala sangre, pero además, para pillarte, te pusieron otras 2 preguntas de las 4 obras para comprobar si te las habías leído. Después de esto, en primer lugar, yo al menos lo que hice fue subrayar las partes más importantes de la obra, para cuando fuese a repasarla antes del examen no tuviese que leer toda la obra y me pudiese fijar en los conceptos más importantes y todas las partes más importantes que tenía esa obra. Como segundo consejo es que a medida que vayáis leyendo, si la tenéis en papel o si la tenéis a veces en formato PDF, también sale que vayáis leyendo todas las notas a pie de página, porque aunque hayáis entendido la obra o la página, la escena, lo que sea, a veces te puede aportar cierta información que puede ser bastante útil y te puede ayudar a ir consolidando los conocimientos de esa obra. Lo veis, y yo en algunos también subrayaba las cosas que me parecían importantes. Antes de empezar a leer la obra, de abordarla, algo que sí que recomiendo es meterte en YouTube y buscar algún vídeo resumen o alguna clase que te expliquen la obra, para que te pongan en contexto de qué va la obra, cuál es su argumento inicial, para así cuando empieces a leer la obra no vayas tan perdido. Lo puedes buscar si quieres en resúmenes, pero sí que yo recomiendo ver alguna clase de alguien que te la explique y vértela tanto antes de empezar como después, porque después te sirve para repasar y para afianzar todos esos conocimientos sobre la obra que has ido adquiriendo, y hace que se te queden más asentados todos los conceptos que pasan en la obra. Sobre todo, también recomendable hacer esquemas y resúmenes a medida que te vas leyendo la obra. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de una obra que me he tenido que leer este año para la carrera, que es El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que me fui haciendo unos esquemas a medida que iba leyendo y entendiendo la obra.
refiero con que hay que tener claros los conceptos de la obra? Pues por ejemplo, en la obra El burlador de Sevilla, conceptos clave que yo vi, no significa que esté bien o esté mal, pero porque sirva de ejemplo: falsa identidad, orgullo, conquista y fuga, no le importa el estatus socioeconómico de la mujer, no se arrepiente de lo que hace, rebeldía, hipocresía y doble moral, por ejemplo. Los ejemplos para hacer este esquema es quién es el autor, importantísimo. Hay que buscar información sobre el autor, su biografía, sus obras, su producción literaria, si ha ganado algún premio, especificar cuál, también es importante. Qué tipo de obra es una comedia, es una tragedia, si es un drama, qué tipo de teatro pertenece: el teatro clásico griego, teatro clásico español, teatro isabelino, teatro clásico francés, naturalista, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Porque eso va variando mucho dependiendo de qué tipo de obra te ponga. Por ejemplo, si te cae Lope de Vega, el lenguaje que utiliza puede ser la polimetría y ese tipo de cosas. En el teatro clásico obviamente escribían en verso, más acercándose ahora se utiliza más la prosa. Te suelen pedir bastante en los comentarios el lenguaje, yo no lo tuve muy presente, por eso uno de mis fallos es importante, no a nivel filológico, pero sí tener un cierto conocimiento sobre el lenguaje que se utiliza en cada una de las obras, y sobre todo la idea principal, la más inicial, la más importante. Por ejemplo, en el Don Juan, pues trata del protagonista, que es un hombre que se encarga de burlar a la mujer, de conquistarla y después abandonarla. ¿Qué estructura narrativa tiene? Normalmente siempre te van a pedir la estructura clásica aristotélica que conocemos todos, de planteamiento, nudo, desenlace, pero no siempre puede ser así y hay que tenerlo presente. En otras obras se puede buscar qué tipo de estructuras dramáticas tiene. Por ejemplo, esta obra, la del burlador de Sevilla, tiene una estructura in media res, que comienza en medio de la acción. Don Juan ya empieza burlando a doña Isabela en Nápoles. Son los personajes, quién es cada uno de ellos, cuál es la relación que mantienen todos los personajes entre sí. A veces hay obras que son muchos personajes y por eso es recomendable hacerse como una especie de árbol genealógico, pero de los personajes, que no tienen por qué ser familia, pero al menos sobre todo a mí, cuando al principio no había leído mucho teatro, ya en plan, what the fuck, ¿esto qué es? Y me sirvió de bastante ayuda. Argumento, importante, un resumen de qué va la obra. Recomendable que tú te hagas un argumento bastante exhaustivo en tu casa, pero luego en el comentario vayas acotando. Pero es más fácil hacer mucho y después ir eliminando. Recursos artísticos utiliza la obra. Puede ser, por ejemplo, desde la ironía dramática en El burlador de Sevilla, o puede ser, por ejemplo, el baile de Nora en Casa de Muñecas, que utiliza la danza para intentar ocultar la angustia que la estaba consumiendo, y es intentar encontrar qué tipo de recursos artísticos ha utilizado el autor en esa obra. Es importante también que el comentario esté estructurado, eso os lo van a decir siempre. Se tiene que empezar presentando la obra, quién ha escrito, el autor, biografía, etcétera, etcétera, pero no hay que quedarse solamente ahí, hay que buscar información sobre su contexto histórico, su contexto artístico, su contexto social, incluso a veces el contexto religioso. Al principio de las obras, sobre todo recomiendo tenerlas
en papel porque al principio suele aparecer una breve explicación de la obra que, sobre todo con el poco tiempo que hay, viene bastante bien. Por ejemplo, en Las Vacantes fue una de las obras que me salieron a mí. Al principio viene un texto de introducción y te explica un poco y te habla de la obra. A veces incluso hasta te viene el argumento, un análisis de los personajes, y también conviene bien echarle nota de lo que es más importante y añadirlo al esquema. Una vez ya se ha contextualizado toda la obra, se pasa a la estructura externa de la obra, es decir, los actos y las escenas que tiene, pero también hay que hablar del tema y el argumento. La cuestión de sacar el tema de la obra suele ser bastante complicado, a mí al menos me cuesta bastante. Un truco es que intentéis buscarlo y si no lo encontráis, que intentéis buscar temas de otras obras que os den esa base para intentar sacar vosotros el tema de la obra en cuestión, pero generalmente en la introducción que os he comentado antes ya te suelen descifrar un poco cuál es el tema de la obra. Por otra parte, la estructura interna, es decir, el espacio, el tiempo, los personajes, los objetivos, los conflictos y el lenguaje principalmente. Esto lo he comentado de la obra en rasgos generales porque es importante ir de lo grande a lo pequeño, de lo superficial a lo concreto. Entonces, una vez llegas a este punto, después de haber finalizado la estructura interna, se pasaría a analizar ya el fragmento que te propone y finalizaría con una conclusión. Como consejo no pondría mi opinión personal en la conclusión, sino un breve texto de una manera objetiva de a ti qué te ha aportado esta obra, pero sin dar valoraciones personales, porque eso al fin y al cabo es bastante difícil para el profesor poder evaluarlos. Así que al menos yo sí que recomiendo que pongáis datos objetivos. Catalinón, ¿dónde vamos? Don Juan, a donde la burla mía ejecute. Catalinón, no se escapa a nadie de ti. Don Juan, el trueque de oro. Catalinón, echaste la capa al toro. Don Juan, no, el toro me echó la capa. Otro consejo que doy es que aquellos pequeños diálogos o fragmentos de la obra que os resulten muy importantes o relevantes para la obra lo apuntéis bastante en el esquema, porque simplemente con un pequeño diálogo no hace falta escribir datos y significados de la obra, sino que ya con el propio diálogo es que te lo dice todo y ya te viene a tu cabeza toda esa información que está detrás.